Hace mucho tiempo existió un manuscrito del que pocos llegaron a saber su nombre. Era un libro de hojas gruesas, encuadernado en cuero vegetal y escrito con tintas hechas de resinas y sabias. Se decía que su contenido podía cambiar la forma en que el ser humano entendía la curación, porque unía el conocimiento del cuerpo con el lenguaje invisible de la conciencia. Durante años fue transmitido en silencio entre sabios, médicos antiguos y guardianes del conocimiento natural, hasta que un día sus enseñanzas fueron declaradas peligrosas. No porque hicieran daño, sino porque hablaban de libertad. Libertad de sanar, libertad de pensar, libertad de depender solo de la naturaleza. Por eso, el libro fue sellado, y sus copias destruidas o escondidas. El último ejemplar conocido fue guardado en un monasterio, lejos de los ojos del mundo, con una inscripción grabada en su tapa que decía: «Quien comprenda a la tierra, sanará el cuerpo». Ese fue el origen de lo que hoy se conoce como el herbario prohibido de los sabios. Un legado que nunca perteneció a una religión ni a una nación, sino a la conciencia que habita en todo ser vivo. Y aunque siglos después muchas de sus enseñanzas fueron redescubiertas, su mensaje sigue siendo incómodo. Recordar que el cuerpo puede curarse por sí mismo sigue siendo, para algunos, una verdad demasiado poderosa. Este herbario no promete milagros, revela comprensión. Cada una de sus páginas contiene el conocimiento de las plantas que fortalecen, limpian y regeneran la vida. 12 hierbas maestras, elegidas no por su rareza, sino por su propósito. Plantas que actúan desde lo profundo del cuerpo, eliminando impurezas, restaurando tejidos y devolviendo al organismo su fuerza vital original. No son símbolos ni creencias, son medicina viva, expresión directa de la inteligencia natural que sostiene la salud y la regeneración del ser humano. El herbario enseña que sanar no es vencer la enfermedad, sino recordar cómo funciona la vida. Cuando el cuerpo comprende y la mente se aquieta, la energía retorna a su cauce y la salud, poco a poco, se restablece. Ese es el poder que los sabios quisieron preservar, y también el motivo por el que este conocimiento fue llamado prohibido. Hoy vuelve a abrirse como un llamado antiguo, dirigido a quien aún desea escuchar la voz de la tierra. Porque la sabiduría no se pierde, solo espera ser comprendida de nuevo. Así comienza el herbario prohibido de los sabios, y con él, el despertar del conocimiento que devuelve al ser humano el poder real de sanar su propio cuerpo. Capítulo 1. El orégano, la planta que purifica y protege el cuerpo. Entre todas las hierbas que la tierra ofrece, el orégano fue considerado por los sabios como una de las más fieles guardianas del cuerpo. En los antiguos manuscritos, su nombre aparecía acompañado de símbolos relacionados con el aire y el fuego, los dos elementos que purifican y transforman. Los sabios enseñaban que donde crece el orégano, la vida se limpia y la energía vuelve a fluir. Su presencia era vista como un signo de protección, un recordatorio de que la naturaleza siempre ofrece defensa a quienes aún saben escucharla. El orégano no era para ellos una simple planta de cocina. Era una medicina completa, tanto para el cuerpo como para el alma. En su pequeño tamaño guardaba una fuerza inmensa, capaz de disolver impurezas físicas y emocionales. Al frotar sus hojas entre los dedos, se libera un aroma que parece despertar la claridad. Los antiguos decían que ese olor no solo limpia el aire, sino también los pensamientos, porque el cuerpo reacciona a la pureza del entorno del mismo modo que una flor reacciona a la luz del sol. Crecía en suelos secos, bajo la intensidad del calor y la escasez de agua, y sin embargo permanecía verde, resistente y lleno de vitalidad. Por eso los sabios lo veían como un símbolo de fortaleza y supervivencia. Decían que el orégano representa la vida que no se rinde,
la energía que se mantiene firme incluso cuando todo alrededor parece agotarse. Su naturaleza le enseñó al ser humano que la salud también es un acto de resistencia. El cuerpo puede recuperarse si conserva el fuego interior que lo impulsa a vivir. En los estudios modernos, la ciencia terminó por confirmar lo que los sabios ya sabían. El orégano contiene dos compuestos extraordinarios, el carbacrol y el timol, sustancias con una potencia antibacteriana, antiviral y antifúngica capaces de eliminar microbios que muchos medicamentos no logran neutralizar. En cada hoja hay una concentración natural de defensa, una farmacia viva que protege los órganos, purifica la sangre y estimula las defensas. Su acción sobre el sistema respiratorio, digestivo y circulatorio es tan profunda que algunos lo llaman el antibiótico de la naturaleza. Pero los sabios iban más allá. Enseñaban que cada planta actúa también en el plano invisible de las emociones. El orégano, decían, es la hierba que disuelve el miedo. Así como limpia el cuerpo de toxinas, limpia la mente de pensamientos repetidos y pesados que consumen energía vital. Quien respira su aroma o bebe su infusión con intención, permite que la calma regrese al cuerpo y que el sistema inmunológico vuelva a fortalecerse. Para ellos, el cuerpo y la mente eran un solo jardín. Si el pensamiento se enferma, la sangre se altera. Si la mente se aquieta, la biología se ordena. El uso del orégano era considerado un acto sagrado. En los textos del herbario se mencionaba que debía recibirse con respeto, no solo como remedio, sino como maestro. Preparaban el aceite esencial exponiendo sus hojas al sol dentro de un frasco con aceite de oliva durante varios días, permitiendo que la energía del fuego y la luz se fusionaran con su esencia. Con ese aceite, 1 o 2 gotas diluidas en agua tibia o miel se usaban para reforzar el sistema inmune, limpiar los pulmones y expulsar mucosidades. También lo aplicaban en el pecho o las plantas de los pies para reactivar la circulación y abrir los canales respiratorios. En infusión, el orégano era uno de los tónicos más valorados. Una cucharadita de hojas secas en una taza de agua caliente, reposada 5 minutos, bastaba para aliviar la tos, relajar los intestinos, reducir la inflamación y fortalecer las defensas naturales. Los sabios recomendaban tomarla 3 veces por semana, con el estómago vacío, como una limpieza suave que purifica desde adentro. En cambio, cuando el cuerpo estaba débil o con fiebre, lo mezclaban con miel y limón, convirtiéndolo en un elixir que restauraba la fuerza. Pero lo más importante no era el método, sino la intención. Los sabios decían que quien toma orégano debe hacerlo con un propósito claro: liberar. Porque la salud comienza cuando uno suelta lo que ya no necesita. Así como la planta expulsa hongos y bacterias, también enseña al ser humano a desprenderse de la rigidez, del exceso, de la carga emocional que oprime los órganos y la respiración. El cuerpo, afirmaban, es un espejo de la mente. Lo que se acumula en el pensamiento se refleja en la carne. El orégano enseña a soltar, a dejar ir, a limpiar para que la vida vuelva a circular. Por eso esta planta fue colocada como la primera en el herbario prohibido. Su misión es abrir el camino, preparar el cuerpo para recibir la sanación. Ninguna regeneración profunda puede darse mientras existan impurezas retenidas, ni físicas ni mentales. El orégano inicia el proceso, purifica la sangre, limpia los intestinos, despeja los pulmones y renueva la respiración. Actúa como un viento interior que barre lo viejo y da paso a lo nuevo. Su energía se siente como una claridad que comienza en el pecho y se extiende al resto del cuerpo, devolviendo ligereza y vitalidad. El herbario enseña que el cuerpo no se cura solo con agregar, sino con liberar. No se trata de sumar más sustancias, sino de eliminar lo que impide al cuerpo hacer su trabajo. Cuando el organismo está limpio,
su inteligencia natural despierta y la salud se restablece por sí misma. Por eso el orégano no cura, ayuda al cuerpo a recordar cómo hacerlo. Esa es su verdadera fuerza. Así, el orégano representa el primer paso en el camino de la sanación. Purifica para que la energía vital vuelva a moverse, protege para que la vida pueda permanecer. Su esencia guarda la enseñanza más simple y más olvidada, que el cuerpo, cuando se libera de lo que lo contamina, sabe curarse solo. Por eso los sabios lo llamaron la planta del escudo, porque allí donde el cuerpo necesita protección, su espíritu vegetal actúa. Y allí donde la mente necesita claridad, su aroma abre espacio para la calma. El orégano enseña que la limpieza no es ausencia de enfermedad, sino presencia de vida. Y mientras exista vida, la curación siempre será posible. Así comienza el camino del herbario prohibido de los sabios. Con una hoja pequeña, humilde y aromática que recuerda al ser humano el principio esencial de toda sanación. Antes de sanar, hay que limpiar. Antes de renacer, hay que soltar. Capítulo 2. La cúrcuma, la raíz dorada que regenera el cuerpo y la sangre. Entre las raíces sagradas que la tierra guarda en su interior, la cúrcuma fue llamada por los sabios la raíz de la vida dorada. Su color no era para ellos un detalle visual, sino una manifestación del fuego interno que habita en toda forma viva. Decían que la cúrcuma contiene la luz del sol transformada en alimento, y que por eso tiene el poder de devolver vitalidad a los cuerpos agotados, limpiar la sangre y regenerar los tejidos que el tiempo o la enfermedad habían debilitado. En los templos antiguos se usaba como ofrenda en rituales de purificación, porque representaba la unión entre el calor que sana y la claridad que renueva. Los sabios observaban que esta raíz tenía una naturaleza particular, resistía las condiciones más duras y, aún así, crecía con una fuerza inagotable. En su interior se escondía un pigmento brillante, la curcumina, al que consideraban un símbolo del espíritu que arde dentro del cuerpo humano. Decían que cuando el fuego interior se apaga, la vida se vuelve pesada y el cuerpo enferma. Pero cuando ese fuego se mantiene encendido, la energía vital circula con plenitud y la salud se sostiene por sí misma. La cúrcuma, enseñaban, tiene la capacidad de reavivar esa llama, no con magia, sino con un proceso natural de restauración profunda. Con el paso del tiempo, la ciencia moderna descubrió que la curcumina posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y regenerativas extraordinarias. Actúa directamente sobre las células, deteniendo el daño oxidativo y estimulando la producción de nuevas estructuras. En el hígado, ayuda a eliminar toxinas acumuladas. En la sangre, purifica los desechos y mejora la circulación. En las articulaciones, reduce la inflamación y el dolor crónico. Muchos estudios la llaman el oro vegetal, porque su acción sobre el cuerpo es comparable a una alquimia que convierte el desgaste en renovación. Los sabios la consideraban una medicina integral, porque no solo curaba lo visible, sino también lo que no se puede medir. Decían que la cúrcuma limpia la ira y el resentimiento acumulados, emociones que, cuando se guardan, generan fuego interno que quema desde adentro. Por eso enseñaban que quien consume cúrcuma no debe hacerlo solo para sanar el cuerpo, sino para liberar aquello que lo inflama espiritualmente. Toda enfermedad inflamatoria, decían, comienza con un pensamiento que arde demasiado tiempo en silencio. La cúrcuma apaga ese fuego tóxico y enciende otro, el fuego de la vitalidad, el que impulsa a vivir con claridad y propósito. Su uso era amplio y sencillo. Los sabios recomendaban preparar una infusión con una cucharadita de cúrcuma en polvo o rallada, hervida durante algunos minutos en agua y endulzada con miel o limón. Decían que debía tomarse despacio en la mañana o al atardecer, cuando el cuerpo está más receptivo al cambio. También se mezclaba con leche tibia o aceite vegetal para aumentar su absorción,
porque la curcumina necesita de la grasa natural para ingresar con fuerza al organismo. Algunos la combinaban con una pizca de pimienta negra, ya que su compuesto activo, la piperina, multiplica el poder de la cúrcuma dentro de la sangre. En las aldeas donde este conocimiento se conservó, las familias mantenían un pequeño frasco de cúrcuma cerca del fuego del hogar, no solo como remedio, sino como recordatorio de que la salud se mantiene encendida igual que una llama, alimentándola cada día con conciencia y gratitud. Cuando alguien enfermaba, el ritual era simple. Se encendía una vela, se hervía agua, se añadía cúrcuma y se dejaba que su vapor perfumara la casa. Creían que ese aroma expulsaba la enfermedad y limpiaba el aire, no por superstición, sino porque comprendían que el cuerpo y el entorno son una misma energía. Para los sabios, el color dorado de la cúrcuma representaba la memoria de la vida. Su pigmento, el mismo que tiñe las ropas y las manos de quienes la trabajan, simboliza la huella que la sanación deja en quien decide transformarse. Curar, decían, no es borrar el pasado, sino convertirlo en luz. La cúrcuma enseña al cuerpo a hacer lo mismo. Transforma el daño en reparación, el desgaste en fuerza, la inflamación en equilibrio. En cada célula que toca, deja una señal de renovación. Los antiguos textos del herbario afirmaban que la cúrcuma tenía la capacidad de devolverle a la sangre su pureza original. La llamaban la raíz del renacimiento porque revitalizaba los órganos que sostienen la vida, el hígado, el corazón, los pulmones. Al limpiar la sangre, limpiaba también la mente, y quien la usaba con frecuencia notaba que su energía aumentaba, su respiración se volvía más profunda y su descanso más reparador. El cuerpo, al sentirse libre de impurezas, recupera el deseo natural de vivir. Esa sensación de vitalidad era vista como el signo más claro de que la curación había comenzado. Pero los sabios insistían: la cúrcuma no sana por sí misma, sino que recuerda al cuerpo el proceso que olvidó. Por eso su efecto es duradero, porque no impone nada, despierta. Su enseñanza más profunda es que el cuerpo humano no está diseñado para envejecer con sufrimiento, sino para regenerarse de forma continua. Cada célula tiene la capacidad de renacer, y las plantas, cuando se usan con respeto, solo muestran el camino. Por esa razón, la cúrcuma ocupa el segundo lugar en el herbario prohibido. Es la raíz del fuego curativo, la que limpia la sangre y reaviva la energía vital. Allí donde hay inflamación actúa, donde hay fatiga devuelve el impulso, donde hay oscuridad aporta claridad. Su mensaje es simple y poderoso. El cuerpo puede sanar cuando se le devuelve su luz interior. En sus tonos dorados vive la promesa de regeneración que los sabios preservaron durante siglos. El recordatorio de que la salud no se busca afuera, sino que se enciende desde dentro. El herbario enseña que cada planta tiene una voz, y la de la cúrcuma habla del despertar. No pide fe ni espera devoción, solo comprensión. Comprender cómo actúa en el cuerpo, cómo limpia y renueva, es comprender también cómo funciona la vida misma, siempre transformando, siempre reparando, siempre renaciendo. Así, esta raíz dorada se convierte en el segundo paso del camino hacia la curación. Después de limpiar con el orégano, el cuerpo necesita encenderse, y la cúrcuma es esa chispa que despierta la fuerza que todo ser humano lleva en su interior. Capítulo 3. El jengibre, la raíz del fuego interior y la energía vital. Entre las raíces más antiguas que la humanidad ha utilizado para sanar, el jengibre fue conocido por los sabios como la chispa del cuerpo. En los textos del herbario se decía que nació del fuego de la tierra y que su espíritu era capaz de devolver la vida a los cuerpos fríos y debilitados. Los sabios observaban que esta raíz poseía una fuerza singular,
Al consumirla, el calor ascendía desde el centro del cuerpo, despertando la circulación, despejando los pulmones y avivando el ánimo. Por eso la llamaron la raíz del fuego, símbolo de movimiento, vitalidad y despertar. El jengibre representa para la naturaleza lo que el impulso representa para la vida, la energía que da inicio a todo cambio. En las civilizaciones antiguas se utilizaba como medicina para casi todo, desde aliviar los resfriados hasta fortalecer el corazón. Pero su valor más grande no estaba en lo que curaba, sino en lo que despertaba. Los sabios enseñaban que el cuerpo humano no se enferma solo por la ausencia de nutrientes, sino también por la pérdida de impulso vital. Cuando el cuerpo se enfría, la energía se detiene y el flujo de vida se debilita. El jengibre, decían, es la planta que vuelve a encender ese fuego interno que impulsa cada respiración, cada latido, cada pensamiento. En las antiguas escuelas de medicina natural, los maestros comparaban al jengibre con el corazón del fuego. Creían que en su sabor ardiente se encuentra la memoria del calor primario, ese que mantiene viva la sangre y activa la digestión. La ciencia moderna, siglos después, confirmó que el jengibre estimula la producción de enzimas digestivas, mejora la absorción de nutrientes y reduce la inflamación. Su principal compuesto, el gingerol, actúa directamente sobre las células, favoreciendo la circulación y eliminando sustancias que bloquean el metabolismo. En términos simples, el jengibre mueve lo que está detenido, disuelve lo que se acumula y despierta lo que se adormece. Los sabios decían que esta raíz actúa igual en el cuerpo y en el alma. En lo físico limpia, en lo emocional enciende. Su energía es cálida, pero no violenta. Su calor no quema, transforma. Enseña al cuerpo a recordar su ritmo, a retomar la vitalidad perdida por el cansancio, el estrés o el miedo. Cuando el fuego interior se apaga, las emociones se enfrían y la mente se vuelve pesada. Entonces el cuerpo comienza a buscar calor en lo externo, en la comida, en la prisa, en el conflicto. Pero nada de eso sacia. Solo el calor interior puede devolver la fuerza natural del organismo. Por eso, para los sabios, el jengibre no era un remedio, era un recordatorio. El herbario describe cómo debía prepararse. En tiempos antiguos, las raíces frescas se lavaban y se rallaban finamente antes de hervirlas durante algunos minutos. Esa decocción se bebía caliente, lentamente, dejando que el cuerpo sintiera el ascenso del calor desde el estómago hasta el pecho. El efecto era inmediato. La respiración se abría, la garganta se despejaba y el cuerpo parecía recuperar su ritmo. Los sabios recomendaban hacerlo en días fríos, en momentos de agotamiento o después de una enfermedad, para restaurar la energía vital. También se usaba como cataplasma sobre el abdomen o las articulaciones, para disolver el dolor y mejorar la circulación local. Los estudios actuales demuestran que el jengibre tiene efectos termogénicos, es decir, que eleva la temperatura corporal y acelera el metabolismo. Esta acción ayuda a eliminar toxinas, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico. Además, estimula la liberación de serotonina, la sustancia del bienestar, por lo que también actúa sobre el estado de ánimo. Los sabios lo sabían de otro modo. Decían que cuando el cuerpo se calienta, el alma se expande, y donde hay expansión, la enfermedad no puede permanecer. El jengibre también fue usado para proteger el corazón. Sus compuestos naturales fortalecen las paredes arteriales, reducen el exceso de grasa en la sangre y mejoran el flujo energético del pecho. Los maestros lo consideraban una planta del coraje. En su sabor picante veían una metáfora del valor. Cuando la vida se vuelve fría, el jengibre invita a actuar, a avanzar, a encender la voluntad dormida. Enseña que curar no es solo eliminar el dolor, sino volver a tener la fuerza para moverse hacia adelante. En muchas culturas,
Se colocaban trozos de jengibre en las bolsas de viaje para proteger a los caminantes de la fatiga. Los marineros lo masticaban para evitar mareos, y los monjes lo tomaban antes de meditar para mantener la mente despierta sin agitar el corazón. Su energía clara y directa purifica sin destruir, limpia sin debilitar, enciende sin consumir. En su equilibrio está su sabiduría. El herbario señala que esta raíz actúa como un despertador del cuerpo. Su calor moviliza la energía estancada y renueva la sangre. Pero los sabios advertían, su fuerza debe ser guiada por la moderación. El fuego que cura también puede quemar si no se usa con respeto. Por eso enseñaban a sentir más que a medir. Una pequeña rodaja en agua caliente, una infusión antes de dormir o unas gotas de jugo fresco son suficientes para reactivar la energía vital sin alterar la calma natural del cuerpo. Cada planta del herbario lleva una enseñanza y la del jengibre es el movimiento. Enseña que la vida es energía en acción y que el cuerpo enferma cuando esa energía deja de fluir. Curar, entonces, no es detener el dolor, sino volver a moverse con él, comprenderlo y dejar que el fuego de la conciencia lo transforme. En esa transformación ocurre la sanación. Por eso, el jengibre ocupa el tercer lugar en el herbario prohibido de los sabios. Después de limpiar con el orégano y encender la luz dorada de la cúrcuma, esta raíz recuerda al ser humano que la salud no es quietud, sino flujo. Allí donde hay calor hay vida. Donde hay vida hay curación. El cuerpo que se mueve se sana. El alma que se enciende se libera. El jengibre representa el fuego que sostiene la existencia. No es un fuego que destruye, sino el que impulsa. En cada taza, en cada aroma que se eleva al hervir, se escucha el mismo mensaje que los sabios dejaron escrito hace siglos. Mientras el fuego interior permanezca encendido, la vida continuará renovándose. Capítulo 4. La equinácea, la flor de la defensa y la inmunidad natural. Entre los antiguos jardines medicinales de los sabios existía una flor que solo florecía en terrenos difíciles, bajo el sol intenso y los vientos secos. Era la equinácea, reconocida como la guardiana del cuerpo y símbolo de la fortaleza interior. Su aspecto era simple, pero su poder era profundo. Los sabios la llamaban la flor del escudo, porque observaban que allí donde crecía, la tierra resistía mejor las plagas y la vida se sostenía con vigor. Comprendieron entonces que su espíritu llevaba la misma función dentro del ser humano: proteger, defender y restaurar el equilibrio cuando el cuerpo se encontraba débil o atacado por la enfermedad. La equinácea fue considerada una de las hierbas más sagradas del herbario porque actuaba directamente sobre las defensas naturales del cuerpo. Los sabios la describían como una mensajera que despertaba a las células dormidas del sistema inmunológico. Decían que su esencia no lucha contra la enfermedad, sino que recuerda al cuerpo cómo hacerlo por sí mismo. Por eso su fuerza era distinta a la de otras plantas. No imponía, activaba, no forzaba, enseñaba. Su energía era la del despertar biológico, el recordatorio de que el cuerpo sabe defenderse si se le da la oportunidad. La ciencia moderna confirmó siglos después esa observación ancestral. La equinácea contiene polisacáridos, flavonoides y compuestos fenólicos que estimulan la producción de glóbulos blancos y fortalecen las defensas. Sus extractos activan la médula ósea y las células encargadas de eliminar virus, bacterias y toxinas. Es en esencia una flor que enseña al cuerpo a reconocer lo que debe proteger y lo que debe eliminar. Los estudios demostraron que quienes consumen equinácea de manera regular padecen menos infecciones, se recuperan con mayor rapidez y mantienen una vitalidad más constante. Para los sabios, esta planta no solo curaba el cuerpo, sino también la actitud.
En sus escritos decían que la equinácea devuelve al ser humano la confianza en su propia fuerza. La debilidad del cuerpo, afirmaban, muchas veces comienza con la duda. Cuando el pensamiento se llena de miedo, las defensas caen, porque el cuerpo obedece al mensaje que la mente repite. Por eso la equinácea era también una planta del ánimo. Enseñaba que creer en la propia capacidad de sanar es parte del tratamiento. Nadie puede curar a quien se ha convencido de que está perdido, decía una de las frases inscritas en los márgenes del herbario. Su preparación era sencilla, pero precisa. Los sabios usaban principalmente la raíz, aunque también las flores y las hojas secadas a la sombra para preservar su esencia. Se hervía una cucharada pequeña de raíz trozada en una taza y media de agua durante 10 minutos. Luego se dejaba reposar y se bebía lentamente 1 o 2 veces al día durante una semana. Después de ese tiempo, se dejaba descansar el cuerpo unos días antes de repetir el ciclo, porque decían que las defensas, como los músculos, necesitan tanto de acción como de reposo. También preparaban tinturas. Maceraban las raíces en alcohol vegetal durante 40 días y usaban unas gotas diluidas en agua, especialmente al inicio de los resfriados o cuando sentían el cuerpo cansado y sin fuerza. La equinácea, además de estimular las defensas, ayuda a limpiar la sangre, reducir inflamaciones y acelerar la recuperación de heridas. Su efecto se siente especialmente en las vías respiratorias, donde actúa como un escudo natural contra las infecciones. En los antiguos textos se le atribuía también la capacidad de reforzar la voluntad, porque decían que el cuerpo que aprende a defenderse es el mismo que aprende a sostenerse ante la vida. En las comunidades donde este conocimiento aún se conserva, la equinácea se planta en los huertos junto al romero y la salvia, no solo por sus beneficios, sino porque se cree que su energía protege la casa. Los ancianos acostumbran tocar sus flores al amanecer y agradecer por la salud de los suyos, como si la flor escuchara. Para ellos, el respeto hacia la planta forma parte del tratamiento. La naturaleza no responde al consumo, sino al vínculo. Cuanto más consciente se vuelve el acto de sanar, más profundo es su efecto. El herbario enseña que la verdadera defensa del cuerpo no proviene del miedo a enfermar, sino de la comprensión del propio poder vital. La equinácea recuerda al ser humano que la salud es una alianza entre el cuerpo y la conciencia. Quien se siente fuerte, fortalece sus células. Quien vive con gratitud, eleva su sistema inmunológico. Esta planta es el espejo de esa verdad. La energía que se cuida a sí misma se mantiene viva. Por eso, la equinácea ocupa el 4º lugar en el herbario prohibido de los sabios. Representa la fuerza interior, la confianza biológica, la sabiduría del cuerpo que se defiende sin violencia. Su mensaje es claro: no temas a la enfermedad, recuérdale al cuerpo cómo protegerse. Porque en el momento en que el organismo vuelve a confiar en su propia inteligencia, la curación comienza. Así enseñaban los sabios mientras cuidaban sus jardines. Y quien aprendía a cultivar la equinácea entendía que no estaba criando una planta cualquiera, sino una flor que enseña al cuerpo a mantenerse firme frente a todo lo que intenta debilitarlo. Una flor que, al florecer, recuerda que la verdadera inmunidad no se compra ni se impone, se despierta desde dentro. Capítulo 5. La pimienta de cayena. El fuego que despierta la circulación y limpia las impurezas del cuerpo. En los antiguos manuscritos del herbario, la pimienta de cayena era descrita como la llama líquida de la tierra. No se la consideraba un condimento, sino una medicina viva que contenía el fuego primordial. Los sabios la veían como una planta que no se limita a sanar, sino que sacude la vida misma dentro del cuerpo. Allí donde hay estancamiento, ella abre caminos. Donde hay frialdad o letargo, enciende el flujo vital. Y donde la sangre se vuelve densa o cansada, la transforma en movimiento.
Por eso la llamaban la chispa del corazón. El calor que produce la pimienta de cayena no era visto como agresión, sino como energía purificadora. Los sabios enseñaban que el fuego interno no solo quema impurezas físicas, sino también emocionales. Cuando la sangre circula con fuerza, decían, el cuerpo se renueva. Y cuando el cuerpo se renueva, la mente se aclara. En los tiempos antiguos, esta planta era utilizada para despertar el vigor en personas agotadas, devolver la calidez al espíritu y encender la fuerza que permite al cuerpo defenderse. La ciencia moderna confirmaría siglos después lo que aquellos guardianes de la salud intuían. En su interior, la pimienta de cayena guarda un componente llamado capsaicina, responsable de su poder ardiente. Este compuesto activa la circulación sanguínea, dilata los vasos capilares y estimula el corazón. Mejora el transporte de oxígeno, acelera el metabolismo y favorece la desintoxicación natural de los tejidos. También se ha descubierto que la capsaicina alivia el dolor, porque actúa sobre los receptores nerviosos, bloqueando temporalmente las señales de malestar crónico. Lo que los sabios describían como el fuego que limpia es hoy entendido como una activación profunda del sistema circulatorio y nervioso. Sin embargo, para ellos, su fuerza iba mucho más allá del cuerpo. La pimienta de cayena representaba el coraje. Decían que su sabor picante enseña a no temerle al ardor del cambio, que la transformación siempre provoca un fuego interno y que solo quien lo atraviesa sin miedo logra purificar su vida. En los rituales de sanación, los maestros preparaban pequeñas infusiones de esta planta y la ofrecían a quienes habían perdido la voluntad de levantarse. No buscaban que sufrieran su picor, sino que sintieran el retorno del calor, ese recordatorio físico de que la vida aún estaba dentro. El herbario detallaba su uso con precisión. Una pizca pequeña de polvo, apenas la punta de una cuchara, bastaba para preparar una infusión en una taza de agua caliente, endulzada con miel o acompañada de jugo de limón. Era importante beberla lentamente, sintiendo cómo el calor recorría el pecho, el estómago y las extremidades. Esa sensación era parte de la curación. El fuego viajando por los canales del cuerpo, abriendo paso al flujo vital. Los sabios recomendaban hacerlo en las mañanas, especialmente en épocas frías o de fatiga, y siempre en pequeñas dosis, porque la fuerza del fuego solo es sanadora cuando se respeta su medida. También elaboraban tónicos combinando pimienta de cayena con vinagre de manzana, ajo y miel, creando un elixir que estimulaba la circulación. Limpiaba la sangre y fortalecía el corazón. Tomaban una cucharadita en ayunas, como un despertar del sistema interno. En los tiempos antiguos, los viajeros llevaban este preparado en pequeñas botellas, porque sabían que una gota bastaba para devolver energía durante largas jornadas o para resistir el frío. Más allá de su efecto físico, los sabios la consideraban una planta de purificación espiritual. Decían que el fuego interior que despierta la pimienta también quema los miedos que paralizan, las emociones reprimidas y los pensamientos que bloquean la acción. Enseñaban que el cuerpo y la mente funcionan con el mismo principio, el movimiento. Todo lo que se estanca se deteriora, todo lo que fluye se mantiene vivo. Por eso esta planta no era solo remedio, sino lección. Invitaba a actuar, a no permanecer inmóvil ante el dolor, a encender la voluntad de sanar. En los templos antiguos, el fuego era símbolo de conciencia. Los sabios lo asociaban con la claridad que disuelve la ignorancia y con la energía que transforma. Así entendían la acción de la pimienta de cayena en el cuerpo, una llama que ilumina las zonas dormidas, despierta los órganos, impulsa la circulación y limpia los caminos internos por donde fluye la vida. La enfermedad, decían, es como el frío. Entra cuando el fuego interior se apaga, y el primer paso hacia la curación es encenderlo otra vez.
Sin embargo, advertían que el fuego sin guía puede volverse destrucción. Por eso recomendaban usarla con equilibrio y gratitud, nunca en exceso. El calor de esta planta debía sentirse como un abrazo interno, no como una quemadura. Cuando se la toma con conciencia, el cuerpo responde con expansión y claridad. Cuando se la fuerza, genera tensión. La diferencia está en la intención. El sabio no busca dominar el fuego, sino dialogar con él. En su enseñanza final sobre esta planta, el herbario decía: la pimienta de cayena no cura el corazón, lo despierta. No limpia la sangre, la hace circular, no da vida. Recuerda que aún la tienes. Esa era la esencia de su sabiduría, recordar que el movimiento es la señal más clara de que el cuerpo está vivo. Por eso, esta planta ocupa el 5º lugar en el herbario prohibido de los sabios. Es el fuego del movimiento, la medicina de la acción, el impulso que convierte el cansancio en energía. Después de la limpieza del orégano, la regeneración de la cúrcuma, el encendido del jengibre y la defensa de la equinacia, llega la fuerza que impulsa la vida a avanzar. La pimienta de cayena enseña que curar no es esperar a que el cuerpo cambie, sino darle la señal para hacerlo. Los sabios la honraban como el fuego que devuelve la vida a la sangre y el valor al alma. Porque en cada sorbo de su calor, el cuerpo recuerda una verdad simple. La salud no es ausencia de enfermedad, sino la presencia del fuego interior que mantiene viva la voluntad de existir. Capítulo 6. La albahaca, la planta que calma el estrés y restaura la energía del espíritu. En el lenguaje silencioso de las plantas, la albahaca es conocida como la hoja del sosiego. En los antiguos textos del herbario, los sabios la llamaban la hierba del respiro, porque enseñaba al cuerpo y a la mente a detenerse, a recuperar el ritmo natural que la prisa del mundo moderno hace olvidar. Su aroma era considerado un puente entre el cuerpo físico y la energía sutil del alma. Allí donde el estrés se apoderaba del organismo, donde el corazón latía con exceso y los pensamientos se volvían densos, la albahaca devolvía calma, orden y claridad. Los sabios observaban que esta planta no crecía en los lugares más fríos ni más áridos, sino en aquellos donde el aire podía moverse libremente. Decían que el espíritu de la albahaca necesitaba espacio, igual que la mente necesita silencio para sanar. Por eso la consideraban una planta que restablece la energía vital, no con fuerza ni fuego, sino con suavidad. Su poder no está en empujar, sino en aliviar. Enseñaban que el cuerpo humano, cuando vive bajo tensión, gasta más energía de la que produce, y que ese desequilibrio, mantenido en el tiempo, termina debilitando los órganos. La albahaca restituye ese balance, ayudando al cuerpo a volver a respirar con naturalidad. La ciencia moderna demostró que esta planta posee compuestos llamados eugenol, linalol y estragol, sustancias que actúan sobre el sistema nervioso, regulando los niveles de cortisol y reduciendo el impacto del estrés. Su aroma calma la mente. Su infusión relaja los músculos y su aceite esencial equilibra el sistema nervioso autónomo. En estudios recientes se ha comprobado que incluso su olor tiene la capacidad de disminuir la frecuencia cardíaca y mejorar la calidad del sueño. Todo lo que los sabios intuían por observación, hoy se confirma con precisión científica. La albahaca devuelve al cuerpo la serenidad perdida. En los antiguos jardines medicinales se plantaba cerca de las entradas de los hogares, no solo porque purificaba el aire, sino porque los sabios creían que su presencia alejaba las energías densas, tanto externas como internas. En muchos templos se ofrecían sus hojas en rituales de armonía, y su vapor se utilizaba para limpiar los espacios antes de la oración o la meditación. La razón era sencilla. Donde hay calma, la energía vital puede circular sin obstáculos. El herbario enseñaba que la albahaca no cura solo el cansancio físico,
sino el agotamiento invisible, la fatiga del alma, esa que no se quita con dormir, sino con descansar profundamente por dentro. Decían que el estrés no es una enfermedad moderna, sino una forma de olvido. Olvido del cuerpo, de la respiración, del presente. Y que esta planta, con su fragancia serena, recordaba al ser humano la importancia de volver a sí mismo. Su preparación era simple. Los sabios hervían unas cuantas hojas frescas en agua durante unos minutos y luego la dejaban reposar. Aquella infusión, tomada tibia antes de dormir, calmaba el sistema nervioso, reducía la tensión y favorecía un sueño reparador. También la usaban en las mañanas, con una rodaja de limón, para estabilizar la mente y comenzar el día con claridad. En situaciones de agotamiento extremo, se combinaba con miel y se bebía en ayunas durante 3 días consecutivos, como una forma de recargar la energía vital. El aceite esencial de albahaca, extraído por maceración o destilación, se aplicaba en las sienes y en el cuello con suaves movimientos circulares. Los sabios decían que ese gesto, llevar las manos impregnadas de aroma hacia la cabeza, tenía el poder de bajar los pensamientos, es decir, de calmar el exceso mental que agota la energía vital. También lo usaban para aliviar dolores musculares o de cabeza, ya que su efecto relajante y antiinflamatorio se extendía desde la piel hacia el interior del cuerpo. A nivel espiritual, la albahaca era vista como una mensajera del equilibrio interior. Los sabios la relacionaban con el elemento aire, el principio del movimiento suave y continuo. Decían que así como el viento limpia el cielo, la albahaca limpia la mente. Su aroma despeja la confusión, su sabor despierta la presencia y su energía invita al descanso consciente. En muchas culturas se usaba en baños de purificación antes de tomar decisiones importantes o iniciar etapas nuevas, porque simbolizaba el cierre de lo viejo y la apertura de lo claro. El cuerpo, afirmaban, no se sana solo con fuerza, sino también con descanso. La albahaca enseña precisamente eso, que la sanación no siempre es movimiento, sino pausa. Que a veces la mejor medicina no es hacer, sino detenerse. Cuando el cuerpo descansa con profundidad, la energía se reorganiza sola. Por eso los sabios decían que esta planta tiene el poder de restaurar sin exigir. Hoy, la ciencia continúa descubriendo nuevos beneficios de esta hierba ancestral. Se ha demostrado que mejora la digestión, reduce la inflamación interna, regula el azúcar en sangre y actúa como antioxidante natural. Pero para los sabios, su mayor virtud sigue siendo invisible, devolverle al cuerpo la sensación de seguridad. Cuando el organismo se siente seguro, activa sus procesos de reparación. Y eso es lo que la albahaca despierta, la paz que permite sanar. Por eso ocupa el 6º lugar en el herbario prohibido de los sabios. Representa la medicina de la calma, la que cura sin ruido, la que fortalece sin forzar. Es la pausa necesaria después del fuego, el respiro que el cuerpo necesita para continuar su camino de regeneración. Su enseñanza es simple pero profunda. No todo se sana haciendo. Muchas veces se sana permitiendo. En el lenguaje de los sabios, la albahaca es la voz que susurra. Deja que el cuerpo descanse y él sabrá cómo sanar. Su fragancia recuerda que la serenidad no es debilidad, sino poder en su forma más pura. Y quien aprende a vivir desde esa calma, encuentra dentro de sí la fuente de salud que ninguna enfermedad puede apagar. Capítulo 7. La salvia, la hierba de la memoria y la claridad mental. En los escritos antiguos del herbario, la salvia era llamada la hoja de la mente clara. Los sabios afirmaban que ninguna planta reflejaba tan bien la unión entre conocimiento y curación. Su nombre, derivado del latín salvare, significa sanar, y eso ya era considerado una señal de su propósito. Para los antiguos maestros, la salvia no solo curaba el cuerpo,
restauraba la lucidez, la memoria y la capacidad de pensar con calma. Decían que en tiempos de confusión bastaba con su aroma para que la mente recordara su orden natural. La salvia era una de las plantas más respetadas en los templos donde se practicaba la medicina natural. Se usaba en rituales de limpieza y en infusiones que ayudaban a los sabios a mantener la concentración durante la enseñanza o la meditación. Era considerada una hierba de claridad porque despejaba tanto el pensamiento como el aire. Donde la salvia era quemada, se decía que las tensiones se disipaban y que la energía del lugar se volvía liviana. Los sabios observaban que esa transformación no era solo simbólica, el cuerpo humano también respondía. Cuando el entorno se limpia, la mente se calma, y cuando la mente se calma, el cuerpo se organiza. La ciencia moderna ha confirmado gran parte de estas observaciones. En la salvia se han identificado aceites esenciales, flavonoides y antioxidantes que actúan sobre el sistema nervioso central, mejorando la concentración, la memoria y la estabilidad emocional. También contiene compuestos naturales que equilibran las hormonas, calman los sofocos y alivian los cambios de ánimo. Además, posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, lo que la convierte en una aliada tanto de la mente como del cuerpo. Por eso, los sabios decían que era una planta que cura con inteligencia, no ataca, corrige, no impone, guía. Para ellos, la mente y el cuerpo eran una sola corriente de energía. Cuando una se perturba, la otra se altera. La salvia actuaba como un río claro que arrastra la confusión, despejando los canales del pensamiento. Su aroma, fresco y amargo, ayudaba a los sabios a mantenerse alertas sin perder la serenidad. En sus enseñanzas decían, el pensamiento limpio es medicina para el cuerpo y el cuerpo sano es claridad para la mente. Así entendían la relación entre esta planta y la sanación integral. La salvia se utilizaba de muchas formas. En infusión, bastaban unas cuantas hojas frescas o secas en una taza de agua caliente. Se dejaba reposar durante 10 minutos y su sabor intenso actuaba como tónico cerebral y digestivo. Se recomendaba beberla por la mañana para despertar la mente y preparar el cuerpo para las tareas del día. También se usaba para aliviar dolores menstruales o digestivos, porque ayuda a relajar los músculos y regula la circulación. Los sabios aconsejaban tomarla 3 o 4 veces por semana, con respeto, recordando que su poder reside en la constancia, no en la cantidad. Otra forma de uso tradicional era quemar sus hojas secas como incienso natural. El humo de la salvia purifica el ambiente, limpia las cargas emocionales y favorece la concentración. En muchos lugares del mundo aún se mantiene esa costumbre. Antes de iniciar una meditación o un nuevo ciclo, se quema un pequeño manojo de salvia para simbolizar el inicio limpio de una etapa. Para los sabios, ese humo representaba el pensamiento que asciende, la mente que se despeja y el espíritu que vuelve a su centro. En el cuerpo, la salvia actúa como equilibradora. Regula el sistema nervioso, armoniza la digestión, fortalece la circulación y estimula la memoria. Pero en el alma cumple otra función, enseña a discernir. Los sabios afirmaban que la confusión es una forma de enfermedad porque impide que la energía vital se enfoque. Cuando una persona duda constantemente, su energía se dispersa. Y lo que se dispersa se debilita. La salvia devuelve la concentración, la dirección y el orden interior. El herbario decía que esta planta debía usarse en tiempos de duda o cansancio mental. Cuando la mente se siente saturada, cuando el cuerpo responde con fatiga o desánimo, la salvia ayuda a reorientar la energía. Su efecto no es inmediato como el de un estimulante, sino gradual, profundo y duradero. Despierta la mente sin alterarla, la aclara sin agotarla. Es la diferencia entre la luz que encandila y la que ilumina.
En la tradición de los sabios se preparaba también un vino medicinal con sus hojas. Mezclaban salvia con miel, canela y vino tinto natural, lo dejaban reposar durante semanas y lo bebían en pequeñas cantidades como tónico para fortalecer la memoria y mantener el espíritu joven. Decían que el sabor amargo de la planta tenía el poder de recordar al cuerpo la importancia de lo esencial, que nada debe tomarse en exceso, ni siquiera la sabiduría. A nivel simbólico, la salvia representa la madurez del conocimiento. Es la etapa del aprendizaje en la que se entiende que no todo lo que brilla es oro y que la verdadera claridad no viene de acumular datos, sino de comprender la vida con calma. Los sabios enseñaban que quien bebe salvia aprende a escuchar, a observar y a decidir sin temor. Por eso, en el herbario, esta planta aparece en el centro del camino, el punto donde la mente se une con la conciencia y el conocimiento se transforma en sabiduría. El cuerpo que recibe la salvia se limpia, pero sobre todo se aclara. La niebla mental se disuelve, los pensamientos se ordenan y la persona comienza a sentir nuevamente la conexión entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Así actúa esta planta, uniendo lo disperso, restaurando la coherencia entre mente y cuerpo. Por eso, la salvia ocupa el 7º lugar en el herbario prohibido de los sabios. Es la hierba del discernimiento, la medicina de la mente despierta. Representa el momento en que la sanación deja de ser solo física y se convierte en comprensión. Su enseñanza es clara. Cuando la mente recuerda su orden, el cuerpo encuentra su camino hacia la curación. Así, la salvia continúa siendo una aliada del pensamiento lúcido y del corazón tranquilo. Porque la verdadera memoria no consiste en retener, sino en recordar lo esencial, que toda claridad comienza por dentro, y que la mente, cuando vuelve a su quietud, se convierte en la medicina más poderosa que el ser humano posee. Capítulo 8. El vinagre de manzana, el elixir de la purificación y la desintoxicación natural. Entre los antiguos remedios que los sabios preservaron en secreto, ninguno fue tan simple y a la vez tan poderoso como el vinagre de manzana. En los escritos del herbario se lo describía como el elixir que limpia la sangre y renueva la vida. No era una invención moderna ni un capricho del gusto, sino el resultado de la observación paciente de la naturaleza, el proceso por el cual la fruta, al fermentar, se transforma en medicina. Para los sabios, esa transformación simbolizaba un principio universal: lo que se purifica a sí mismo también puede purificar a los demás. El vinagre de manzana no era visto como un producto común, sino como una sustancia viva. Decían que en su interior habitaban las mismas fuerzas que convierten la descomposición en renacimiento. Su esencia representaba la alquimia natural, el poder de la tierra para convertir lo viejo en útil, lo ácido en fuente de equilibrio. Los sabios enseñaban que el cuerpo humano, cuando se encuentra intoxicado, enferma no solo por los desechos físicos, sino también por la acumulación de emociones y pensamientos estancados. Y que esta sustancia, al entrar en contacto con el organismo, ayudaba a liberar todo aquello que ya no servía. La ciencia moderna confirma gran parte de estas enseñanzas. El vinagre de manzana contiene ácidos naturales, enzimas, minerales y bacterias benéficas que equilibran el pH del cuerpo, estimulan el hígado y favorecen la digestión. Sus compuestos actúan como desintoxicantes naturales, eliminando residuos y metales pesados a través de la sangre y los órganos excretores. También mejora la función intestinal y regula los niveles de azúcar, ayudando al cuerpo a mantener su equilibrio interno. En palabras de los sabios, donde hay pureza en la sangre, hay claridad en la mente. El herbario explicaba que la purificación del cuerpo no debe verse como un castigo o un esfuerzo doloroso, sino como un acto de retorno. Purificarse
es volver a la esencia. Así como la fruta madura se transforma en vinagre para volverse más útil, el ser humano se transforma cuando deja atrás lo que lo contamina. Por eso, esta sustancia era considerada una maestra del desapego físico. No solo limpia, enseña a soltar. Su preparación era sencilla, pero debía hacerse con respeto. Los sabios elegían manzanas frescas, las trozaban sin quitarles la piel y las colocaban en grandes recipientes de barro con agua pura y miel. Luego, las dejaban fermentar durante semanas bajo la luz del sol, removiendo suavemente cada día con una cuchara de madera. Observaban cómo la fruta se deshacía lentamente y el líquido se volvía dorado, transparente y fragante. Decían que en ese proceso la naturaleza mostraba cómo lo que se descompone puede renacer más fuerte. Cuando la fermentación se completaba, filtraban el líquido y lo guardaban en botellas oscuras, como si conservaran en ellas la esencia de la transformación. En el cuerpo, el vinagre de manzana actúa como un limpiador integral. Tomado en pequeñas cantidades, ayuda a depurar el hígado, los riñones y los intestinos. Una cucharada disuelta en un vaso de agua tibia, en ayunas, era el método más utilizado por los sabios para mantener la sangre ligera y el metabolismo activo. También se combinaba con miel o limón para reforzar su efecto y equilibrar la acidez. Algunos lo mezclaban con hierbas como menta o romero para potenciar su poder digestivo y refrescante. Externamente, se usaba para desinfectar heridas, fortalecer el cabello, equilibrar la piel y aliviar dolores musculares. Los sabios sabían que el mismo principio que limpia por dentro puede limpiar por fuera. Aplicaban compresas con vinagre tibio sobre zonas inflamadas o cansadas, y el cuerpo respondía con alivio. Decían que donde el ácido toca, la energía se renueva, y que su aroma, aunque fuerte, despeja el ambiente y despierta la vitalidad del lugar. A nivel espiritual, el vinagre de manzana era considerado una sustancia de humildad. Los sabios la comparaban con el proceso del ser humano cuando acepta transformarse. La fruta al fermentar parece morir, pero en realidad renace con un propósito mayor. Así también, el cuerpo, cuando libera sus toxinas, recupera la ligereza y la salud. Y el alma, cuando suelta el orgullo o el miedo, se vuelve transparente y libre. Purificar el cuerpo, decían, es enseñar al alma a soltar. En los templos de sanación, este elixir se ofrecía como símbolo de limpieza interior. Se mezclaba con agua y se rociaban los espacios donde había enfermedad, tristeza o discusiones. No se trataba de superstición, sino de comprensión energética. El vinagre de manzana, al ser resultado de una fermentación viva, contiene vibración de renovación. Su aroma fuerte y penetrante recordaba que la limpieza verdadera no siempre es agradable, pero siempre es necesaria. Los sabios también advertían que su poder no radica en la cantidad. Usado con exceso, puede irritar o agotar, pero cuando se usa con mesura, actúa como un tónico que equilibra todo el sistema. Enseñaban que la purificación no consiste en eliminar por eliminar, sino en conservar lo esencial. Limpiar no es vaciar, es permitir que la vida fluya sin obstáculos. El herbario situaba al vinagre de manzana como la octava llave del camino hacia la regeneración. Después de la claridad mental de la salvia, llega el momento de limpiar profundamente el cuerpo, de renovar su base material. Así, esta sustancia representa el paso de la mente al cuerpo, del pensamiento a la acción. Purifica la sangre, desintoxica los órganos y enseña que la verdadera curación comienza cuando uno se atreve a soltar lo que ya cumplió su ciclo. Por eso, los sabios lo consideraban un símbolo de madurez. El cuerpo que se depura se vuelve ligero y la mente que se limpia se vuelve clara. Quien aprende a desintoxicarse no solo evita la enfermedad, comprende la naturaleza del cambio. El vinagre de manzana enseña que nada en la vida se pierde, todo se transforma.
que incluso la acidez puede ser medicina si se usa con sabiduría. Por eso ocupa su lugar en el herbario prohibido de los sabios, como el elixir que enseña la purificación consciente. Su mensaje es simple pero poderoso. El cuerpo no necesita ser castigado para sanar, solo necesita ser limpiado con amor y comprensión. Así lo entendieron los sabios cuando guardaron este conocimiento. Y así lo transmite aún hoy. Cada vez que una simple cucharada de vinagre disuelta en agua despierta al cuerpo y le recuerda su verdad más profunda, que la pureza no se alcanza, se recupera. Capítulo 9. El perejil, la planta que purifica los riñones y equilibra el agua del cuerpo. En el lenguaje antiguo de los sabios, el perejil era conocido como la hierba del agua viva, no por su fragancia ni por su uso culinario, sino porque su espíritu guardaba el poder de limpiar y renovar los canales más profundos del cuerpo. En el herbario se decía que donde el perejil florece, la corriente vuelve a moverse, refiriéndose a la energía que circula por los riñones y la sangre. Su presencia simbolizaba pureza, movimiento y claridad. Era una planta pequeña, pero su misión era inmensa: mantener limpio el flujo de la vida. Los sabios comprendían que el cuerpo humano no solo está hecho de materia sólida, sino también de agua, y que en ella habita la memoria del bienestar o del dolor. Decían que cuando las aguas internas se estancan, aparecen la fatiga, la inflamación y la enfermedad. El perejil, con su sabor fresco y penetrante, actuaba como un río que vuelve a correr después de la sequía. Su energía limpiaba los riñones, depuraba la sangre y restablecía el equilibrio entre los líquidos del cuerpo. Para los sabios, esta planta tenía una virtud especial: sabía entrar en los lugares donde otras no llegaban. Su raíz fina y profunda extrae los minerales del suelo y los convierte en medicina. Decían que del mismo modo, cuando el ser humano recibe su esencia, el cuerpo absorbe su mensaje de purificación y fortaleza. Por eso la llamaban la planta que despierta las aguas dormidas. La ciencia moderna ha confirmado gran parte de esta sabiduría ancestral. El perejil contiene compuestos como apiol, miristicina, flavonoides y clorofila, que estimulan los riñones, favorecen la eliminación de líquidos y limpian los desechos del metabolismo. También es rico en vitamina C, hierro, calcio y potasio, nutrientes esenciales para mantener la sangre oxigenada y la energía celular en equilibrio. Además, su efecto diurético natural ayuda a reducir la hinchazón y la retención de líquidos, mejorando la circulación y la vitalidad general del organismo. El herbario enseñaba que el perejil debía usarse con gratitud, como se recibe el agua cuando uno tiene sed. Los sabios preparaban infusiones con un puñado de hojas frescas en una taza de agua caliente, dejándolas reposar por unos minutos. Esa bebida, tomada tibia en las mañanas o a media tarde, ayudaba a limpiar los riñones, aliviar el cansancio, eliminar toxinas y refrescar el cuerpo. También recomendaban hervir sus raíces y beber el agua resultante como una limpieza profunda de los órganos excretores. El agua que atraviesa el cuerpo, decían, no debe ser retenida, sino renovada cada día. En los tiempos antiguos, era común que los viajeros llevaran consigo manojos de perejil seco. Lo usaban no solo como alimento, sino como tónico para mantener la energía durante los caminos largos. En algunos templos se preparaban baños con sus hojas, especialmente para quienes buscaban liberarse de enfermedades crónicas o de pensamientos pesados. Creían que esta planta ayudaba a limpiar tanto el cuerpo físico como el emocional, porque el agua en el cuerpo, al igual que las emociones, necesita moverse para no enfermar. El perejil también fue considerado una planta de protección. Los sabios observaban que al colocarla cerca de las fuentes o de los recipientes de agua, ésta se mantenía más fresca y clara.
Por eso, en las casas antiguas, era costumbre tener una pequeña planta de perejil cerca de la cocina o del pozo, como símbolo de pureza y vida. Decían que su aroma repelía lo que estaba en descomposición, no solo en el ambiente, sino también dentro del cuerpo. A nivel espiritual, esta hierba representa el principio de la renovación constante. Enseña que el cuerpo, al igual que el agua, necesita moverse para mantenerse vivo. Estancarse es perder claridad. Fluir es conservar la pureza. Por eso, cuando el organismo se satura, el perejil actúa recordándole su naturaleza líquida, su capacidad de limpiar y dejar ir. Los sabios afirmaban que quien bebe su infusión no solo elimina impurezas, sino también emociones viejas, pensamientos repetidos y energías agotadas. En su acción más profunda, el perejil limpia los caminos por donde circula la vida. El herbario indicaba que debía usarse con moderación y respeto. 1 o 2 tazas de infusión al día bastaban para mantener el cuerpo en equilibrio. Tomarlo en exceso, advertían, podía agotar los minerales o alterar el flujo natural. Porque la limpieza verdadera no consiste en vaciarse, sino en mantenerse en movimiento. También recomendaban acompañar su consumo con abundante agua pura, para que las toxinas eliminadas no quedaran retenidas. Los sabios observaban que después de algunos días de uso, la piel se volvía más luminosa, la respiración más ligera y la mente más clara. El cuerpo, al sentirse limpio, recobraba la sensación de frescura que se había perdido. Decían que la pureza física siempre se refleja en el pensamiento, y que quien mantiene su cuerpo libre de exceso, también mantiene su mente libre de confusión. Por eso, el perejil ocupa el 9º lugar en el herbario prohibido de los sabios. Representa la medicina del agua, la inteligencia líquida del cuerpo que limpia, refresca y renueva. Es la planta que enseña al ser humano el arte de fluir, moverse sin resistencia, purificarse sin dolor y comprender que la limpieza no es un acto ocasional, sino una forma de vida. El mensaje que deja esta pequeña hierba es claro: la salud no se acumula, se mantiene en movimiento. Cada sorbo de su infusión es una conversación entre el agua y el cuerpo, entre la tierra y la vida. Y cuando ambos se reconocen, la purificación se convierte en algo más que un proceso físico. Se vuelve un estado de conciencia. Así lo entendían los sabios cuando la incluyeron en su herbario. Y así lo enseña aún hoy, cada vez que su aroma fresco atraviesa la casa, recordando que la pureza no es ausencia de impureza, sino la capacidad de renovarse una y otra vez. Capítulo 10. El tomillo. La planta que limpia las vías respiratorias y fortalece el aire del cuerpo. Entre las montañas secas y los suelos pedregosos del Mediterráneo, crece una planta pequeña y resistente, de aroma fuerte y limpio, el tomillo. Los sabios lo llamaban el aliento de la tierra, porque creían que en su fragancia se encontraba el mismo poder que mantiene vivo el aire que respiramos. En los manuscritos del herbario se lo describía como una planta que purifica, fortalece y protege. Decían que su espíritu habita en el aire, y que donde el tomillo crece, la vida se vuelve más ligera. El tomillo era una de las hierbas más respetadas por los antiguos médicos naturales. Se usaba en templos, en hogares y en las escuelas de sabiduría, no solo por sus efectos físicos, sino por su poder energético. En los lugares donde se hervía o se quemaba, el aire se volvía más claro y la mente más despierta. Los sabios observaban que las personas respiraban mejor, se sentían más tranquilas y su ánimo se elevaba. Así comprendieron que el tomillo actuaba tanto en los pulmones como en el espíritu, porque ambos, decían, respiran el mismo aire. La ciencia moderna ha confirmado su sabiduría. El tomillo contiene un aceite esencial rico en timol y carbacrol, 2 compuestos con potente acción antibacteriana, antiviral y expectorante.
Estos componentes ayudan a eliminar mucosidades, calmar la tos y despejar las vías respiratorias. También estimulan el sistema inmunológico y mejoran la oxigenación de la sangre. En cada hoja diminuta se concentra una fuerza inmensa que limpia, protege y fortalece. Para los sabios, el tomillo era símbolo de valor y purificación. En sus escritos lo relacionaban con el fuego sutil del aire, una energía invisible que enciende la vida sin quemarla. Enseñaban que la respiración es la frontera entre el cuerpo y el alma. Cuando el aire se obstruye, el cuerpo se debilita, y cuando la respiración se libera, la energía vital regresa a su cauce. Por eso decían que el tomillo no solo despeja los pulmones, sino también el miedo. Miedo a respirar profundo, miedo a vivir plenamente, miedo a expandirse. En cada inhalación de su aroma, el cuerpo recordaba que la vida no está hecha para contenerse, sino para circular. En el herbario se describen diversas formas de uso. Los sabios preparaban infusiones con una cucharadita de tomillo seco en una taza de agua caliente, dejándola reposar unos minutos antes de beber. Esta bebida ayudaba a aliviar resfriados, bronquitis, congestiones y fatiga respiratoria. También se usaba como tónico general para limpiar la sangre y fortalecer el sistema inmune. En épocas frías o lluviosas, lo mezclaban con miel y limón para crear un jarabe natural que protegía la garganta y los pulmones. 1 o 2 tazas diarias eran suficientes para mantener el cuerpo libre de exceso y el aire interior despejado. El vapor del tomillo también era un remedio esencial. Los sabios servían un puñado de hojas y aspiraban el vapor cubriéndose la cabeza con un paño, permitiendo que la esencia penetrara en los pulmones y despejara las vías respiratorias. Decían que ese acto era una forma de comunión con el aire sagrado. La planta entregaba su aliento para devolverle al cuerpo el suyo. A nivel físico, este simple ritual ayudaba a expulsar toxinas, abrir los bronquios y oxigenar la sangre. A nivel espiritual, ayudaba a liberar emociones retenidas, especialmente aquellas que se manifiestan en el pecho, como la tristeza o la ansiedad. El aceite esencial de tomillo, obtenido por destilación, era usado para masajes y ungüentos. Mezclado con aceite de oliva o de almendras, se aplicaba en el pecho, la espalda o las plantas de los pies para fortalecer el sistema respiratorio y activar la circulación. También servía como desinfectante natural en heridas o infecciones leves, ya que su poder antibacteriano era reconocido incluso por los médicos antiguos. En los templos de curación, el aceite de tomillo era considerado una medicina sagrada, símbolo de purificación y fortaleza interior. Los sabios explicaban que el aire es la forma más pura de energía que el cuerpo recibe a diario. Ningún alimento es tan constante ni tan necesario. Sin embargo, pocos aprenden a respirarlo con conciencia. Decían que muchas enfermedades nacen del olvido de respirar profundo, del miedo a abrir el pecho, del exceso de pensamientos que interrumpen el flujo natural del aire. El tomillo, con su aroma fuerte y su sabor penetrante, recordaba al ser humano la importancia de ese acto simple: inhalar vida. A nivel espiritual, esta planta representaba el coraje y la limpieza del espíritu. Era ofrecida en rituales de protección antes de los viajes o de grandes desafíos, como símbolo de valor y confianza. En la medicina energética, el tomillo fortalece el campo vital, despeja la mente y renueva la fuerza de voluntad. Los sabios decían que su energía penetra donde la oscuridad se acumula, encendiendo la claridad interior como un fuego invisible que limpia y fortalece. El herbario enseñaba que el cuerpo y el aire están unidos por un mismo principio. Ambos deben moverse para mantenerse vivos. Cuando el aire interior se estanca, aparece el cansancio. Cuando se renueva, el cuerpo despierta. Por eso, el tomillo no era solo una planta para curar resfriados, sino una herramienta para recordar la importancia de respirar conscientemente.
En cada inhalación profunda, el cuerpo libera lo que pesa y el alma se llena de ligereza. Por eso, esta planta ocupa el 10º lugar en el herbario prohibido de los sabios. Representa la purificación del aire interior, la limpieza que llega a través de la respiración consciente. Su mensaje es claro: quien aprende a respirar, aprende a sanar. El tomillo enseña que el aire no solo sostiene la vida, sino que la renueva a cada instante. En los templos antiguos, los sabios encendían pequeños ramilletes de tomillo antes de comenzar sus prácticas. No lo hacían por costumbre, sino por comprensión. El humo que ascendía simbolizaba la unión entre la tierra y el cielo, entre el cuerpo que respira y el espíritu que se eleva. Así, el tomillo continúa siendo, hasta hoy, el aroma del valor, la fragancia del aire limpio y el recordatorio de que toda curación comienza con un solo gesto: respirar. Capítulo 11. El eneldo, la planta que alivia el dolor y armoniza los ciclos del cuerpo. En los antiguos jardines donde los sabios cultivaban sus medicinas, el eneldo era conocido como la hierba del alivio silencioso. No destacaba por su color ni por su altura, sino por su aroma dulce que calmaba los nervios y relajaba el cuerpo con solo respirarlo. En los manuscritos del herbario se la describía como la planta que devuelve la armonía a los ritmos del cuerpo, porque ayudaba a equilibrar los ciclos naturales, el sueño, la digestión, la respiración y especialmente los movimientos internos que acompañan el flujo de la vida. Los sabios observaban que el eneldo tenía una afinidad especial con el cuerpo femenino. Decían que su espíritu comprendía el lenguaje de los ciclos y los dolores que acompañan la creación. En los tiempos antiguos se preparaban infusiones de esta planta para aliviar los cólicos menstruales, calmar los espasmos musculares y relajar el abdomen. Las mujeres la usaban como aliada natural en los días difíciles, porque su esencia suave actuaba sin agredir, liberando la tensión sin apagar la energía vital. Por eso la llamaban la hierba de la luna, símbolo de renovación, equilibrio y descanso. La ciencia moderna ha confirmado gran parte de esa sabiduría ancestral. El eneldo contiene aceites esenciales ricos en anetol, carbona y limoneno, compuestos con propiedades antiespasmódicas, digestivas y relajantes. Estos componentes actúan sobre los músculos del sistema digestivo y reproductivo, reduciendo la inflamación y el dolor. También ayuda a regular el tránsito intestinal, mejorar el sueño y equilibrar las secreciones hormonales. En términos simples, el eneldo calma el cuerpo desde adentro, restaurando el orden natural de sus movimientos. El herbario enseñaba que el dolor no siempre es enemigo. Muchas veces es una señal de desajuste, una llamada del cuerpo para que el alma escuche. El eneldo no silencia esa voz, la traduce. Enseña a comprender el mensaje detrás del malestar y a liberar la energía que se acumula en forma de tensión. Por eso los sabios decían que esta planta no adormece el dolor, lo disuelve. En su dulzura reside su poder. Es una medicina que consuela sin dominar, que sana sin imponer. Su uso era sencillo. Los sabios preparaban una infusión con una cucharadita de semillas o de hojas frescas de eneldo en una taza de agua caliente. Se dejaba reposar durante 10 minutos y se bebía lentamente, preferiblemente después de las comidas o antes de dormir. Esta bebida ayudaba a calmar el sistema nervioso, relajar el estómago y aliviar los cólicos. También se usaba para favorecer la digestión y reducir los gases, ya que estimula la producción natural de enzimas digestivas. Cuando se tomaba antes de dormir, ayudaba a conciliar un sueño profundo y reparador. En los rituales de sanación, los sabios mezclaban el eneldo con miel y flores de manzanilla para crear un elixir calmante. Este preparado era ofrecido a las personas que sufrían de ansiedad, melancolía o dolores prolongados.
Decían que su sabor dulce abría el corazón y devolvía la serenidad al cuerpo. También utilizaban su aceite esencial diluido en masajes suaves sobre el abdomen o la espalda baja para aliviar contracturas o molestias relacionadas con el estrés y el cansancio. El eneldo era también una planta de protección energética. En algunos templos se colocaban ramas frescas bajo las camas o cerca de las puertas, con la creencia de que su aroma mantenía alejadas las energías densas y favorecía el descanso. Los sabios explicaban que el cuerpo necesita sentirse seguro para sanar y que el aroma del eneldo, al relajar el sistema nervioso, crea ese estado de confianza interna donde la curación se vuelve posible. A nivel espiritual, esta planta representaba el equilibrio entre el dar y el recibir. Así como el cuerpo exhala y vuelve a inhalar, la vida también se mueve en ciclos. El eneldo enseña que resistirse a los ritmos naturales genera dolor, mientras que fluir con ellos trae paz. Los sabios decían que muchas dolencias provienen del intento de controlar lo que debe moverse. Esta planta, en cambio, enseña a confiar en la inteligencia del cuerpo, a permitirle seguir su curso sin miedo. El herbario advertía que su poder está en la constancia, no en la cantidad. Una taza al día bastaba para mantener el cuerpo en armonía. Tomarlo en exceso, decían, era como forzar la calma. La serenidad verdadera no se impone, se cultiva. También recomendaban beber su infusión en silencio, respirando profundamente entre sorbos, para que el cuerpo registrara la calma no solo como efecto químico, sino como sensación consciente. Los sabios afirmaban que el cuerpo no se sana solo con fuerza, sino también con ternura. Y el eneldo encarna esa enseñanza. Su efecto es suave, pero profundo. No empuja al cuerpo a cambiar, lo invita a recordar su ritmo natural. Por eso lo llamaban la medicina que escucha. En su presencia, el cuerpo se relaja, el dolor se disuelve y la energía vuelve a circular sin esfuerzo. El eneldo ocupa el 11º lugar en el herbario prohibido de los sabios. Representa la armonía de los ciclos, la medicina de la suavidad y la comprensión del cuerpo. Enseña que la curación no siempre requiere de fuego ni de fuerza, sino de equilibrio. Que a veces el camino hacia la salud no está en resistir el dolor, sino en permitir que se exprese hasta transformarse. Su mensaje es claro y sereno. No hay cuerpo que no pueda sanar cuando aprende a moverse al ritmo de su propia naturaleza. El eneldo recuerda al ser humano que toda tensión guarda una lección y que cuando el cuerpo y la mente se rinden a la calma, el alivio llega sin esfuerzo. Así lo entendían los sabios, y por eso cuidaban esta planta con especial devoción, porque sabían que no hay sabiduría más alta que la del equilibrio, ni medicina más profunda que la que enseña al cuerpo a descansar dentro de su propio ritmo. Capítulo 12. La valeriana, la planta del sueño. La paz interior y la restauración del cuerpo. En los últimos capítulos del herbario, los sabios guardaron una planta a la que consideraban el descanso de todas las demás. La llamaban la raíz del silencio, y su nombre, conocido hoy como valeriana, era símbolo de paz y restauración. Decían que después del fuego del jengibre, la pureza del orégano, la luz de la cúrcuma y la claridad de la salvia, el cuerpo necesitaba aprender la lección final: descansar. Porque ninguna curación puede completarse sin reposo, y ningún cuerpo puede regenerarse si no conoce la quietud. La valeriana era vista como la medicina de la noche. En los templos donde los sabios enseñaban la alquimia del cuerpo, esta planta se ofrecía al final de los tratamientos, cuando el organismo ya había sido limpiado, fortalecido y equilibrado. No era una planta de acción rápida ni de impacto fuerte. Su poder era invisible, profundo y lento, como el sueño que restaura las células sin que nadie lo note. En sus raíces se concentra la energía de la tierra más quieta,
esa que enseña al cuerpo a soltar, a dejar de resistirse, a entregarse a la regeneración natural que ocurre cuando uno duerme con confianza. La ciencia moderna ha confirmado lo que los antiguos ya sabían. La valeriana contiene ácidos valeriánicos y compuestos que actúan directamente sobre el sistema nervioso, promoviendo la relajación y mejorando la calidad del sueño. Estimula la producción de GABA, un neurotransmisor que reduce la actividad cerebral excesiva y calma la mente. Su efecto no es narcótico, sino regulador. No obliga al cuerpo a dormir, le recuerda cómo hacerlo. Por eso los sabios decían que la valeriana no duerme, enseña al cuerpo a descansar. En el herbario se la describía como una raíz humilde, de aroma terroso y sabor amargo, que crece en lugares húmedos y serenos. Decían que en su silencio habita la enseñanza del equilibrio final, la capacidad de detenerse sin miedo. Así como la semilla necesita oscuridad para germinar, el cuerpo necesita sueño profundo para sanar. El día representa la acción, la noche la reparación, y la valeriana guarda el secreto de esa noche interior donde todo vuelve a su orden natural. Los sabios preparaban su infusión con una cucharadita de raíz seca en una taza de agua caliente. La dejaban reposar durante unos 15 minutos y la bebían tibia, una hora antes de dormir. También preparaban extractos en pequeñas dosis, macerando las raíces en alcohol vegetal o vino blanco natural durante varias semanas. Con 1 o 2 cucharaditas, el cuerpo entraba suavemente en un estado de descanso profundo. No se trataba de dormir por cansancio, sino de permitir que la mente se apague para que el cuerpo pueda reconstruirse. A veces la mezclaban con flores de manzanilla o melisa, creando un elixir nocturno que equilibraba el sistema nervioso y aliviaba el corazón. En los tiempos antiguos, las mujeres mayores ofrecían esta mezcla a los viajeros, a los enfermos o a quienes cargaban preocupaciones. Decían que el alma cansada no necesita consejo, necesita reposo, y que el sueño reparador es la forma más antigua de oración. La valeriana también se usaba en baños tibios. Un puñado de raíces hervidas en agua y vertidas en la bañera liberaban un aroma suave que calmaba el cuerpo entero. Este ritual se realizaba al final de los procesos de sanación, como símbolo de cierre. Los sabios enseñaban que toda curación tiene 3 pasos: limpiar, fortalecer y descansar. Quien no descansa después de sanar, decían, vuelve a enfermar. A nivel espiritual, esta planta representa el principio del silencio interno. En su energía no hay lucha ni esfuerzo, solo aceptación. Enseña que el cuerpo, cuando deja de resistir, comienza a repararse por sí mismo. Por eso los sabios la llamaban la raíz de la rendición consciente. Su mensaje era que la salud no se conquista, se permite. La enfermedad es movimiento sin descanso. La curación, descanso con conciencia. El herbario advertía que su uso debía ser constante pero moderado. 1 taza por la noche bastaba para equilibrar el sueño sin generar dependencia. Tomarla en exceso, decían, apaga el fuego vital. Como toda medicina profunda, su poder reside en el equilibrio. No hay verdadera paz sin presencia, ni verdadero descanso sin gratitud. Los sabios aconsejaban beberla en silencio, con una respiración lenta, permitiendo que su aroma se mezclara con la calma del corazón. Con el paso del tiempo, el cuerpo aprendía a recordar lo que había olvidado, el arte de descansar. Los sueños se volvían más nítidos, la mente más tranquila y la energía vital más estable. El descanso reparador, enseñaban, no es inactividad, sino el acto supremo de confianza en la vida. Dormir bien es creer que el cuerpo sabrá reconstruirse mientras uno duerme. Y esa fe en el proceso natural es la base de toda curación duradera. Por eso, la valeriana ocupa el 12º y último lugar en el herbario prohibido de los sabios. Representa la medicina del descanso y la rendición consciente.
Después de recorrer las 11 plantas anteriores, la limpieza del orégano, la regeneración de la cúrcuma, el fuego del jengibre, la defensa de la equinacia, el impulso de la cayena, la calma de la albahaca, la claridad de la salvia, la purificación del vinagre, el fluir del perejil, el aliento del tomillo y el equilibrio del eneldo. La valeriana cierra el ciclo con la enseñanza final. Toda curación verdadera termina en silencio. El cuerpo que descansa se repara, la mente que confía se ordena, y el alma que se aquieta se cura. Así lo comprendieron los sabios, y por eso guardaron esta planta como el sello de su conocimiento. Porque la valeriana no solo induce el sueño, despierta la paz. Y cuando el cuerpo duerme en paz, la vida silenciosamente vuelve a florecer.